El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. San Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Dice así San Lucas: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Pueden sentarse. Antes de iniciar con el tema, quiero hacer un preámbulo y quiero hablar de los ángeles. Aquí en el texto se está mencionando los ángeles, pero se menciona a los ángeles en servicio a los herederos de la salvación. Nos dice la Biblia que no son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Ahí estamos viendo la función exclusiva de los ángeles. ¿Por qué quiero hacer este preámbulo? Es que está volviendo a resurgir la angeleología y todos tienen un ángel de compañía y toda esa basura metafísica o brujería, yo no sé qué están sacando ahora. Incluso aquí hay unas iglesias que están diciendo, un pastor en especial, un apóstol, dice que los ángeles vienen a traerle el sermón. Pero son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, dice en primer lugar Hebreos 1:14. Y sigue hablando algunos textos más adelante donde nos muestra que Dios envía a sus ángeles para que sirvan de verdad a los que son herederos de la salvación o los que han sido elegidos a creer en Jesucristo. Mire, en el último día del mundo, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga Cristo en gloria, vendrá con todos sus ángeles. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y luego por allá en Marcos 13:27 nos dice:
y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, a los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para que creyeran en Él, para que tuvieran la fe en Cristo. Ese es el servicio y la función que nos está hablando de los ángeles. Los ángeles del cielo descenderán y recogerán a todos los creyentes en el último día. Y hoy vemos cómo los ángeles fueron enviados a recoger el alma de uno de esos dignos escogidos y llevarla al seno o al pecho de Abraham allá en la gloria. Pero vamos a aprender también aquí que los santos ángeles nos llevan a toda alma a la gloria del cielo. Porque hay quienes por su propia voluntad, por su propia culpa, van al infierno, como dice Mateo 25:41, en el fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y esto es lo que estamos sacando del relato que se llama El hombre rico y el pobre Lázaro. Y de eso quiero hablarles, de esta parábola, del cielo y del infierno. Y entonces en este relato, en esta parábola, vemos a los dos aquí en la tierra, y en el segundo lugar los vamos a ver en la eternidad. Vamos a mirarlos aquí en la tierra. Nuestro texto comienza así. Había un hombre rico, y así como comienza nuestra historia, pues nos sigue narrando que siendo rico se podía permitir toda clase de lujos. Dice el texto que se vestía de púrpura, ropa que usaban solo los reyes, ropa que podían usar solamente los que eran muy acaudalados. Usaba lino fino, también era una tela de una planta egipcia que se daba en el río Nilo, y muy pocos se podían permitir esa ropa. ¿Y qué decir de la comida? Me acuerdo de ese cuento de Rafael Pombo, de la pobre viejecita que no tenía nada que comer sino manjares y espectaculares comidas. Pues este hombre no se daba la vida buena. Este hombre vivía su vida con esplendidez y día tras día, cada día, hacía banquete con esplendidez, dice el texto. Tenía una vida llena de lujos, una vida que sobraba en abundancia. No sé por qué me acuerdo esto del Salmo 73, de las personas que no tienen de qué preocuparse, que viven como quieren y hacen lo que quieren. Sin embargo, en este texto hay algo especial. En este libro, aquí, en la perícopa que leemos hoy, no se menciona ningún pecado grave de este hombre rico. Al parecer era un hombre digno, no se le está acusando de robo, no se le está acusando de prevaricato, de estafa, de enriquecimiento ilícito, mucho menos se le está acusando de fornicación, que vivía licenciosamente. No era culpable de nada. El silencio del texto nos da la insinuación de que el hombre había vivido una vida recta y no había defraudado a nadie. Llevaba una vida ejemplar. Ahora, teniendo ya en vista al hombre rico, miremos al pobre Lázaro. Leemos en este texto que en ese mismo pueblo había otro hombre, y a este le dio Jesús el nombre de Lázaro. Lázaro significa al que Dios ayuda, o el que recibe la ayuda de Dios. Pero Lázaro se ve obligado aquí a pedir limosna para poder sobrevivir, para poder comer algo y saciar la agonía y el dolor de su estómago. Comía de las sobras que este rico en sus banquetes botaba. Quizá lo tiraron ahí a la puerta del rico,
pues ahí como este rico tiraba mucha comida, podía comer Lázaro y saciar un poco. No tenía quien llorase a Lázaro. No tenía quien se doliese por él. Los más amables eran los perros, quizás los mismos perros del rico, quizás los perros de la calle, que por lástima, al ver a Lázaro así, con su lengua, lamían las heridas y le daban consuelo también a Lázaro. Ese era el hombre pobre del que está hablando. Es una ironía que Jesús lo haya llamado Lázaro, al que Dios ayuda, y estuviese viviendo de esta manera, lleno de llagas, de úlceras, y con sus amigos más íntimos que eran los perros. Eran los únicos que le estaban mostrando simpatía a este pobre. Pero sobrevino algo a estos dos hombres, algo que va a llegar a cada uno de nosotros. ¿Cuándo será el día? Yo no lo sé. Pero cuando llega la muerte, llega a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, a ricos, a pobres. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un país violento. Nada más anoche murieron 2 policías aquí, a 2 cuadras de la casa. Ellos pensaban morir. No. Por el robo de una Toyota. La muerte llega sin avisar. El texto dice, aconteció que murió el mendigo, y ni una palabra acerca de su funeral, ni de su sepultura. Yo creo que no hubo funeral. No lo debió haber habido ver un personaje lleno de llagas, putrefacto, oliendo feo, desagradable a la vista. Murió. No hubo ceremonia. Antes dieron gracias que se murió este personaje y ya no tenían que verlo más. Ya no nos fastidia. Ya nadie va a preguntar por él. No tenemos que verlo viendo comer sobrado. Ya nos quitamos esa molestia. Y ahora sucede otra cosa. Algo muy importante en el pueblo. Murió también el rico. Y aquí, a diferencia, Jesús sí añade, y fue sepultado. Y esa palabra, fue sepultado, sí encierra una diferencia. Imagínense cómo habrá sido el funeral con la misma esplendidez, con la misma gala, los lujos y todo lo que vivió. Asimismo, como se caracterizaba la vida del hombre, así debió haber sido su sepultura. Rodeado de sus 5 hermanos, de sus amigos, de todos los que estuvieron con él en el banquete y disfrutaron con él. Podemos imaginarnos tanta gente cantando o quizás llorando en esa ceremonia, como suele suceder en estas ceremonias. No faltan los que hablaron bien, los elogios sobre el ataúd, porque recordemos que en el texto se nos cuenta que este hombre era notable en la ciudad. Era un hombre quizás muy altruista, había ayudado a muchos. Era un hombre que de verdad, era muy importante. Entonces, cuando se añade, y fue sepultado, imagínense la fama de ese hombre. Imagínense las placas que están colocando ahí en las construcciones que él hizo. Pero vamos al segundo punto. Vimos a ese par de personajes aquí en la tierra. Ahora miremoslos en la eternidad. Sigamos entonces con Lázaro, el pobre Lázaro allá en la eternidad. Lázaro al morir no recibió entierro digno, no se mencionó. Sin embargo, al morir recibió una visita. Y ya no eran los perros que venían a lamerle las llagas y a lamerlo a él para consolarlo. Vinieron los ángeles del cielo, recogieron el alma de Lázaro y la llevaron al seno o al pecho de Abraham.
las cosas cambiaron. Y vamos después a explicar eso. Abraham es el padre de los judíos. Y como también es el padre de todo aquel que cree en Jesucristo. Sí, aunque suene muy irónico, el verdadero Israel es la iglesia verdadera de Cristo. El verdadero Israel, los verdaderos judíos por adopción, somos aquellos que fuimos elegidos por Dios Padre para creer en Cristo y nos ha adoptado como sus hijos. Entonces el padre Abraham es el padre de los judíos, pero también es nuestro padre, el padre de todos los creyentes. Todos descendemos del padre Abraham. A nadie honraban más los judíos que Abraham, y se jactaban siempre diciendo: Abraham tenemos por padre. Por ejemplo, en Mateo 3:9, cuando Jesús discutía con ellos y los confrontaba: ¿qué vas a decir si Abraham tenemos nosotros por padre? Si en la gloria algún santo ocupara un puesto prominente, ese es el santo Abraham, el padre de la fe. Y no porque haya hecho milagros, porque haya hablado en lenguas, porque haya hecho llover escarcha del cielo. No porque Abraham fuera muy famoso en los púlpitos. No, simplemente creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, este pobre Lázaro está siendo consolado por Abraham, recostado ahí en el pecho de Abraham. Y nos cuenta Jesús que los ángeles lo llevaron allá para que Abraham lo consolara. Y Abraham lo recibió con sus brazos abiertos, como si Lázaro fuera su hijo amado. Y es una bendición, es una gran alegría para Lázaro, el pobre Lázaro. Y aquí sí podemos encontrar la razón de por qué Jesús lo llamó Lázaro. Porque en verdad sí lo ayudó, y lo ayudó para siempre jamás. Lázaro ya no iba a llorar. Lázaro ya sus lágrimas se habían secado. Todas fueron enjugadas o secadas. Digno de ser recordado es el nombre de Lázaro en estos momentos, porque se encuentra escrito en la lista de los redimidos, como dice Apocalipsis 21:27, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, el famoso y santo Cordero de Dios. Y sigamos. Sigue ahora nuestro texto. Y en el infierno alzó sus ojos. Ahora vamos a hablar del hombre rico. ¿Quién está en ese infierno ahorita alzando los ojos? Ahí se encuentra ese hombre rico de nuestra parábola. Ese afortunado en la vida, la envidia de todo el mundo, el que vivía cada día con esplendidez y que fue sepultado con honores. La palabra traducida aquí como infierno es Hades, y es diferente como la traduce la mitología griego, como se traduce normalmente el lugar de los muertos. Acá es el lugar en el Nuevo Testamento del tormento eterno, como lo describe Mateo 25:46. Ahí el hombre rico alzaba los ojos en busca de ayuda, pidiendo al menos una gotita de agua en sus labios. En vida dio poco a Lázaro, y ahora en muerte pedía poco a Lázaro. El que ahí en vida no creyó nunca en nada, no escuchó la palabra de Dios, ahora en el infierno la situación le cambió. El hombre rico alzaba los ojos en busca de ayuda. Y por supuesto, porque ahora buscaba ayuda y en la vida no carecía nunca de nada. ¿Qué cambió? Necesitaba ayuda porque estaba en los tormentos. Y 3 veces se queja el rico de los tormentos del infierno. Y no, ahí en esos tormentos del infierno no había perspectiva alguna de alivio ni de ayuda.
El rico, ahora pobre rico, creía ver la ayuda apetecida en la distancia. Vio a Abraham de lejos y vio también a Lázaro recostado en su pecho. Y ahí en los tormentos y desesperado le grita el rico en alta voz: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. No le dio nada a Lázaro, no va a recibir nada. Pide ya muy poco, solo una gotita de agua en su lengua. Mire, ¿sabe que nuestro Salvador Jesucristo describe los tormentos del infierno como la sed, el calor, la llama, como cosas horribles e indescriptiblemente dolorosas que no paran? De modo que el rico, con el agua que se adhiere ahí a la puntita del dedo, pensaba de pronto refrescarse. Pero Abraham le contesta: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. ¿Sabe que en el infierno los condenados se acuerdan de su vida, su amor al mundo, su ceguedad espiritual, toda una vida malgastada y desperdiciada? Ellos allá se acuerdan con remordimiento, con dolor, con pesar, con tristeza. Se acuerdan con un perpetuo rencor hacia sí mismos. Dice Isaías en el último versículo de su libro, y Jesús lo repite constantemente, que en el infierno, el texto de Isaías 66:24, su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Día y noche serán atormentados. Y déjenme hacer un extra aquí para dar una explicación y una conclusión sobre esto. Es aquí donde nosotros, como iglesia confesional, nos distinguimos de las iglesias evangélicas modernas y de la iglesia católica romana. Y hablo de la iglesia católica romana, la iglesia del Papa, porque nosotros somos católicos y evangélicos confesionales. Déjenme le explico algo. Algo respecto al infierno, agrega Abraham. Y además de todo esto, una gran cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Por qué nos distinguimos de las iglesias evangélicas modernas? Porque estos sinvergüenzas tienen profetas, tienen apóstoles que dicen que bajó al infierno y vio allá condenado tal cosa, a tal persona vio condenada y que recorrió todo el infierno y los tormentos. Miren, todos esos sinvergüenzas, pastores, todos esos sinvergüenzas que han tenido esas visiones, que han dicho que descendieron al infierno, incluso han escrito libros al respecto. Hay un libro que fue muy famoso, Cerdos en la Sala. Todos esos sinvergüenzas son instrumentos de Satanás para engañar, si fuera posible, a los elegidos de Dios. Porque el texto muy claro nos dice, y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Nadie por el Espíritu Santo puede decir que descendió al infierno o que subió al cielo en vida, porque es mentira. Porque el texto dice que nadie pasa de allá para acá ni viceversa. Y ellos creen y sostienen eso. No. Solo hay dos lugares para los muertos
y son lugares eternos. Nosotros y vosotros. O se ve en el cielo o se ve en el infierno. Otro destino no existe. Ni hay tal autoridad bíblica, ni apostólica, ni patriarcal para decir que usted descendió y vio porque el Señor lo llevó allá y después subió al cielo y vio porque el Señor lo llevó allá, porque es mentira satánica. Ahí nos diferenciamos de esas iglesias. Ahora, ¿por qué también nos diferenciamos de las iglesias del Papa? Porque solo existe cielo o infierno. No hay tal cosa como el limbo, que ya lo cancelaron, y mucho menos como el purgatorio, que es una invención de los papas, una invención de un hombre mortal que si no se arrepiente va para el infierno igual, porque la Biblia no habla de un purgatorio. La Escritura no sabe de terceros lugares, incluso como enseña la confesión de fe de asambleas de Dios, que hay un lugar intermedio de la muerte, que las personas van a ir a un lugar intermedio hasta que Cristo venga y los lleve al cielo o al infierno. Tampoco enseña la Biblia de un tercer lugar. Lo que sí nos dicen las Sagradas Escrituras es que hay una gran cima que separa a los dos y que ninguno va a cruzar de un lugar a otro, porque el cielo es eterno y el infierno es eterno. Y una cosa más, Jesús no indica que en el infierno los condenados pasan felices. Lo que sí dice Jesús es que los condenados se van a acusar entre ellos mismos. Se van a recriminar entre ellos mismos. Cuando todos estos falsos profetas vayan allá con todos sus seguidores, se van a recriminar, se van a tirar, se van a odiar de por vida. ¿De dónde hablamos esto? De esta parábola. El rico ya no se puede llamar rico, sino el más pobre y tonto de todos. Pidió un favor a Abraham y le dijo: ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento, para que no nos estemos recriminando, acusando, porque ellos van a venir aquí por mi culpa. El rico no quería que sus hermanos llegaran también a ese lugar de tormento. Y es cierto que ellos le van a echar la culpa por su condenación. Sus eternas acusaciones solo agravarán aún más los tormentos de su hermano. Y en el infierno alzó su voz, el rico, pero la alzó en vano. Y es posible que Jesús haya callado adrede el nombre del rico. ¿Sabe por qué? Porque él no fue hallado escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:15. Y antes de terminar este mensaje, hay que hacer varias preguntas. ¿Por qué fue condenado el hombre rico? ¿Y por qué fue salvo Lázaro el pobre? ¿Fue condenado acaso por su riqueza? ¿Fue condenado por la esplendidez con la que vivía? Si eso fuera así, Abraham sería el primero en ir al infierno. Salomón, David serían o estarían en el infierno, aún el mismo Lutero estaría en el infierno. Pero las riquezas no son motivo para ir al infierno. ¿Sabe que de aquí los ascetas y algunos iluminados antiguos han interpretado mal esto y entonces hacen un voto de pobreza y quieren vivir entre cucarachas y ratas? No, las riquezas no son pecado y no son el objeto de condenación de este hombre rico. La respuesta se halla en las palabras de Abraham: a Moisés y a los profetas tienen,
óiganlos. El rico no quiso escuchar las palabras del Antiguo Testamento a Moisés, que les trajo la santa ley, que les mostraba que el hombre era pecador, y a los profetas que mostraban y señalaban al Mesías que había de venir para perdonar sus pecados. Usted sabe que por la ley es el conocimiento del pecado, y él la conocía como buen judío, pero la quiso ignorar. E ignoró los profetas cuyo oficio siempre fue anunciar: viene el Mesías, viene el Cristo en el cual nuestros pecados todos serán perdonados. No, él no quiso escuchar, él solo ignoró el mensaje de salvación, y esa fue su condenación. Rechazó los medios de gracia que Dios le había dado, rechazó la palabra de Dios y el sacramento del santo bautismo, el sacramento de la Santa Cena para darnos fe y salvación eterna. Todo lo rechazó. El rico pensaba en un tercer medio de gracia: la aparición de uno de los difuntos. Mire, Israel fue el pueblo que más milagros vio durante 40 años en el desierto. Maná, codornices, columna de fuego, nube, su calzado, su ropa nunca envejecieron. ¿Y ese pueblo fue agradecido con Dios? No, cada vez fue más rebelde. Muchos cristianos demandan visiones, demandan señales para poder creer, para consagrarse. No, si no creen, están en el infierno. El hombre rico en su vida tuvo la palabra de Dios y no la oyó. Tan embelecido estaba en las cosas de este mundo, tan arraigado estaba en los placeres de este mundo, que no tenía tiempo para guardar el día de reposo, y mucho menos para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe algo? ¿Por qué tiene tanta importancia la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios debe ser tan importante para todo cristiano? San Juan nos contesta, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice que la palabra de Dios fue escrita para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Por eso está la Biblia, para que ustedes sepan que en esa palabra hay vida eterna y crean en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Y en la palabra nos encontramos directamente con Jesús, el Salvador del mundo, que nos invita diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero el hombre rico no hacía caso a semejante invitación. Él solo estaba en su ropa costosita, en su ropita de marca, en sus lujos, en todos los placeres de esta vida, pero la palabra de Dios a él no le importó. Recuerdo esa noche cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Describió perfectamente la actitud del hombre rico, allá en Juan 3, 18 y 19, y lo leo. El que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres prefirieron más los placeres de este mundo que a Cristo. Y nosotros nos hemos encontrado, muchos amigos nos han abandonado,
nos han soltado porque piensan que se les vuelve la vida aburrida y dura, sin placer, y prefieren más el mundo que escuchar a Cristo. Por su desprecio de la palabra, por el desprecio del único Salvador, fue condenado el hombre rico. Y muchos quieren seguir en el mundo y creer que muchos otros intercesores van a hacer el trabajo para él. Ahorita un comunista ateo, que es nuestro gobierno, comunista, ateo, irreverente, blasfemo, les dio un día festivo más para celebrar a la Virgen de Chiquinquirá, una virgen que ni siquiera Dios conoció o conoce, porque la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, está gozando de la gloria eterna con Cristo. Ellos buscan intercesores para poder seguir viviendo, pero no quieren escuchar el mensaje ni creer la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué si fue rico Lázaro? Y no fue por su pobreza, porque muchos monjes que vivieron, aún el mismo San Francisco de Asís, que hermana cucaracha, hermano sol, hermana luna, hermana rata, tampoco fue salvo por eso. ¿Por qué recogieron los ángeles a Lázaro y lo llevaron al seno de Abraham? No fue por pobre. Si fuera así, créanme que yo estoy al borde de llegar a Lázaro. No, mentiras. Pero si no vender todo lo que tengo, se lo doy a los necesitados y empiezo a llevar una vida de mendigo, de mendicantes, que se dice a los monjes. No, pero eso no funciona. No. Tenemos el ejemplo de Judas, que era pobre y robaba. Tenemos el ejemplo de Jesús, él mismo era pobre. No tenía ni siquiera donde reclinar su cabeza, pero Judas fue a su lugar y Jesús cumplió la misión de salvarnos. La pobreza no va a salvar a nadie. En cuanto al rescate de Lázaro, podemos concluir, como Lázaro era de Dios, las palabras de Dios escuchaba. Así dice Juan 8:47. Además sabemos que ese mendigo tenía su esperanza puesta en Jesús. Él conoció a Moisés, él conoció a los profetas, él escuchó. Y era como el padre Abraham, que creía en Jehová, en Cristo el Salvador. Creyó a Jehová y contóselo por justicia, dice Génesis 15:6. Lázaro creyó en Cristo, en lo que había hecho por él, en ese Mesías prometido, y le fue contado por justicia. Y solo así, por la fe en Cristo, podía llegar Lázaro al seno de Abraham. Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la sola fe, sin cumplir con las obras de la ley. Y a nosotros nos advierte Jesús a través de esta parábola. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? En Hebreos 2:3. Hoy el Señor nos habla. Hoy el Señor nuevamente nos invita. Hoy el Señor nuevamente nos dice: mira, no vas a escapar si tienes en poco esta salvación que yo he dado para ti. Y el Salmo 62:10, parafraseado en mis labios, dice: si se aumentan sus riquezas, si se aumenta su hacienda, su ganado, su plata, literalmente dice, si se aumenta la hacienda, no ponga su corazón en ella. Si sus riquezas se aumentan por la gracia de Dios, no ponga sus riquezas y su confianza en ella. Y nos dice el Salmo 95, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El caso es que a veces nuestra confianza está en lo que poseemos y lo que podemos hacer. Pero hoy, ese Salmo 95:7 dice: usted está escuchando la voz de Dios.
no endurezca su corazón. Es lo que les estoy hablando. La obra de Cristo es suficiente y nos invita a creer. Vengan a mí, vengan los que están cargados de esta vida, cansados, preocupados, estresados, como decimos típicamente aquí, los que estamos llevados, que Él nos va a hacer descansar. Y termino con Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan por Cristo. Amén.